Nosotros tenemos como una etapa que fue un clic para el movimiento de trabajadores a nivel global, que fue el fin de la Guerra Fría. Antes estábamos organizados internacionalmente, casi diríamos, de cómo estaba encuadrado el mundo. O sea, quienes estaban conectados con el bloque socialista pertenecían a la Federación Sindical Mundial, ¿no? Quienes estaban vinculados a seguir las coordenadas del capitalismo o del otro poder que era Estados Unidos, seguían a la CIOLS, que era la versión socialdemócrata. Y quienes jugaban en un esquema intermedio seguían las líneas de la versión cristiana, que era la Confederación Mundial del Trabajo. Con ese esquema estaba organizado el internacionalismo de los trabajadores, con esos tres núcleos grandes a nivel mundial, y seguían los pasos y los pulsos y las fricciones del mundo conocido como la Guerra Fría. Hasta el año 1989, donde se da por terminado la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, que fue lo que el mundo vio, pero era la caída del bloque socialista. Y el ganador de la Guerra Fría, encabezado por Estados Unidos y sus aliados, digamos, como que empieza a modificar las reglas, sale de las reglas de esa guerra y pasa a un esquema casi unipolar. O sea, el ganador pone las reglas de cómo se va a comportar el capitalismo a nivel global. Y ahí empieza un gran debate en el internacionalismo sindical de que no tenía sentido seguir con el esquema de organización que hubo anteriormente, y había que pasar a tener una organización mundial sindical que dé respuesta a la nueva realidad que tenía el mundo. Y es así que llegamos al año 2006 con la noticia de que se disuelven las viejas organizaciones, pues ya eran viejas, que habían respondido a una etapa del mundo, y se construye una nueva organización que aglutina a todo lo que había sido el esquema socialdemócrata, con parte del sindicalismo que había estado en el bloque socialista, acaso la CGT de Francia, la CGIL de Italia, la de Gramsci, y junto con la CMT, o sea, todo lo que había respondido al socialcristianismo. Esas dos se disuelven, más las centrales independientes, en la que se incluye nuestra central, la CTA en aquel momento, junto con otras 6 centrales del planeta. Éramos independientes, nunca habíamos estado afiliados a ninguna en el tramo de la Guerra Fría. Con todo ese componente se conforma en la ciudad de Viena, en el año 2006, la Confederación Sindical Internacional, la que conocemos como CSI. Y en cada región continental se conforman las confederaciones que responden a la versión mundial. Y 2 años después, en el 2008, en la ciudad de Panamá, se conforma en las Américas la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, por entender que no hay una sola América, sino las Américas y el Caribe, y se conforma lo que se conoce hoy como la CSA. Y nosotros, digamos, en Viena lo que hicimos es sumarnos
a ese proceso ad referéndum de un congreso que se hizo un año después, el Congreso de la CTA, donde se votó el ingreso a la CCI y a la CCA, cosa que desde aquel momento nosotros estamos afiliados y encuadrados en este esquema internacional, sindical, que obviamente ha ido teniendo sus avances, como así también ha ido teniendo sus avances el capitalismo, porque el capitalismo fue con su metamorfosis cambiando para peor para los trabajadores y para mejor para el sistema de acumulación. Con lo cual también los debates del sindicalismo internacional han tenido que no solamente tener algún nivel de anticipación, o sea, comprender mejor el mundo, las decisiones para evitar daños y también fortalecer un sindicalismo que esté más basado en lo sociopolítico y no solamente en lo reivindicativo, que son las etapas traumáticas que fuimos pasando, donde nuestra central, en este sentido, fue un poco vanguardia, no solamente en el Cono Sur, sino a nivel mundial, porque nosotros siempre hemos conjugado la vieja estructura sindical de la versión reivindicativa, ¿no?, que es la estructura defensiva, con una mirada sociopolítica de saber que los trabajadores no solamente estamos en los lugares de trabajo, ¿no?, o en el territorio, sino que tenemos una vida, que tenemos una cosmovisión, que somos parte de la reproducción de la especie, importante, y que nos interesan, digamos, los derechos humanos fundamentales, nos interesa cómo está el cambio climático, nos interesa la integración de los pueblos, nos interesa la circulación de las personas, igual la circulación de mercancías. O sea, fuimos incorporándole una serie de lineamientos que en el viejo sindicalismo no entraban, porque entraba solamente salario y alguna que otra disputa que tenga que ver con la relación capital-trabajo de aquel momento. La relación capital-trabajo en estos tiempos, digamos, tiene otras características y las formas de producción también variaron. Por eso, para nosotros es como en el fútbol, o sea, el asociado que hace un año que se asoció tiene un entusiasmo, pero el que hace 20 años o 15 años que está asociado conoce historias, conoce formas de juego, recuerda cosas. Y bueno, y nosotros estamos ya con una trayectoria de una antigüedad interesante en la fase posguerra fría y los nuevos desafíos de los trabajadores, tanto en los lugares donde habitamos como una mirada a nivel global.